gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Frieren. Héroe de atributo autor. Artworker copyright novela web. Capítulo 26. El sonido del tiempo. Shane lideraba el camino, su espada larga barriendo de vez en cuando las malas hierbas del camino. Frieren le siguió, desplegando el mapa anticuado proporcionado por el gremio de aventureros y comenzando a actualizarlo con nueva información. El río señalado en el mapa hacía tiempo que se había secado. Shane se agachó y raspó el limo bajo el lecho del río, estimando aproximadamente cuándo había desaparecido el agua. Este tipo de información era crucial. Determinaba si los aventureros podían encontrar fuentes de agua a tiempo mientras estaban en libertad. Frieren registró todo fielmente. Ambos siguieron adelante, pasando junto a un parche de enredaderas espinosas que ya habían sido reducidas a cenizas. Frieren dio un paso adelante para examinarlas, confirmando que eran espinas venenosas que habían sido completamente destruidas por la magia, sin dejar posibilidad de que recrecieran. Lo más probable es que algún aventurero bondadoso que pasara por allí los hubiera despejado. Tras confirmar que no había peligros persistentes, borró la marca de peligro del mapa. Cerca de la mazmorra, Shane descubrió un tipo extraño de piedra. Parecía una patata, pero toda su superficie era de color marrón oscuro. Al golpear, hacía un sonido hueco de golpe, como si estuviera vacío por dentro. Frieren intentó golpearlo con ataques básicos. Para su sorpresa, toda la piedra explotó al instante, liberando una densa nube de pólvora negra como humo, que se elevó 2 o 3 metros de altura. Por suerte, Shane reaccionó rápido, de lo contrario, habría estado cubierto de negro de pies a cabeza. Tras revisar el mapa, se dieron cuenta de que no era una piedra en absoluto, sino una planta espora agresiva. Si se pisaba accidentalmente, lanzaría a alguien directamente al aire. Shane inmediatamente puso distancia entre él y esas cosas. Pero Frieren de repente se interesó. Con un golpe de su bastón, crepitaron sonidos mientras una piedra tras otra estallaba, enviando columnas de humo negro elevándose sucesivamente. ¡Bum! 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 Y tras caminar 2 horas, finalmente llegaron a la entrada de la mazmorra. El templo original hacía tiempo que se había derrumbado, dejando solo unos pocos pilares gruesos en pie entre la hierba crecida. Shane pasó la mano por las intrincadas tallas de uno de los pilares. Aunque las tallas habían sido erosionadas por el viento y la arena, desgastándose e indistintas, aún se podían ver rastros de su antigua grandeza en las delicadas líneas. Frieren, ¿puedes contar qué historia representan estas tallas? Parece una historia sobre un dragón gigante bendiciendo a los enanos. Frieren también dio un paso adelante, sus dedos rozando los patrones desgastados. Una vez escuché a Isen mencionar las leyendas de los enanos. Muchos de ellos aún creen que son descendientes de dragones. ¿Descendientes de dragones? ¿Enanos? Eso es difícil de imaginar. Tras una breve inspección de la estabilidad alrededor de la entrada, ambos siguieron los últimos escalones de piedra del templo y entraron. Y todo el antiguo templo del dragón estaba dividido en 2 partes. Las ruinas superficiales y las cámaras subterráneas. Las ruinas superficiales eran relativamente simples. Cuando los grupos de aventureros despejaron el lugar por primera vez, ya habían aniquilado al monstruo conocido como el lagarto de 3 cabezas que una vez lo habitó. Desde entonces, no han aparecido otros monstruos de bajo nivel. Sin embargo, las cámaras subterráneas eran mucho más complejas. Aquí había 2 caminos. Izquierda y derecha. La izquierda conducía a la tumba del dragón, mientras que la derecha conducía a un callejón sin salida lleno de trampas. Shane echó un vistazo a la explicación en el mapa y no pudo evitar reírse. La forma de pensar de los enanos es realmente simple y directa. Simplemente un camino de 2 opciones. En cualquier otra mazmorra, habría 10 rutas equivocadas diseñadas para fastidiarte. Vamos. Iremos directos a la tumba del dragón. Esperar y HM.
Frieren miró el mapa anticuado que tenía en las manos, que ahora tenía bastante información nueva registrada. Tras un momento de reflexión, preguntó. Los caminos izquierdo y derecho marcados en el mapa, deberían tener razón, ¿verdad? Y... Shane se quedó paralizado. Espera, ¿era eso siquiera una posibilidad? En cuanto ella dijo eso, su confianza vaciló al instante. Volvió a mirar los dos túneles oscuros y abiertos delante. Su anterior tranquilidad desapareció, sustituida por una expresión seria. Un camino de dos opciones. Si elegían mal, el destino sería un callejón sin salida lleno de trampas. ¿Izquierda o derecha? ¿Seguimos el mapa y revisamos primero el lado izquierdo? Frieren sugirió. Shane dudó. ¿Debería confiar en el mapa, o sus instintos? Respirando hondo, decidió confiar en gran suerte. En momentos como este, nada supera a la suerte. Sacó una moneda, la colocó en su pulgar, la lanzó al aire y la atrapó. En su mente, decidió. Cara significa izquierda, cruz significa derecha. Cuando abrió la mano era lo correcto. Ya que lo estamos dudando, empecemos explorando el lado derecho. Frieren asintió, y ambos entraron uno tras otro en el túnel de la derecha. Y el pasaje era oscuro, la visibilidad limitada. Frieren canalizó maná en la gema en la punta de su bastón, haciendo que brillara como una lámpara. Todo lo que había en el túnel se volvió claramente visible. Tras avanzar con cautela durante un rato, Frieren se detuvo de repente. Esperar. Hay otro mago escondido cerca. Esas palabras hicieron que el corazón de Shane se acelerara al instante. ¿Cuántos son? 1. Un mago, apareciendo en lo profundo de una mazmorra de bajo nivel que ya había sido despejada. Por mucho que lo miraras, no parecía una buena señal. Shane sacó silenciosamente la espada larga de la cintura, sosteniéndola frente a él. Cambió de posición con Frieren, reduciendo el paso mientras avanzaba bajo la luz de su bastón. Tras solo unos pasos, se toparon con un montón disperso de finas flechas de hierro. Claramente, alguien había activado una trampa. Algunas flechas estaban clavadas en las paredes, otras clavadas en el suelo, y algunas habían sido apartadas por alguna fuerza externa, esparcidas por el suelo. Shane se agachó y tocó una de las flechas. Estaba fría al tacto, lo que significaba que la pelea aquí había terminado hacía tiempo. Escaneó todas las flechas y no encontró rastros de sangre ni ropa rota. A partir de eso, podía deducir que la otra parte era bastante fuerte. Le lanzó a Frieren una mirada cautelosa. Los dos siguieron adelante. En la siguiente esquina, encontraron muchos fragmentos de piedra de formas extrañas esparcidos por el suelo. Gárgolas, dijo Frieren suavemente desde detrás de él. Han sido destrozados. Shane asintió. A estas alturas, ya podía notarlo, el mago desconocido escondido cerca era definitivamente poderoso. Esperaba sinceramente que esa persona no tuviera malas intenciones. De lo contrario, luchar en un espacio subterráneo tan estrecho podría fácilmente conducir a la destrucción mutua. Justo cuando pensaba esto, un repentino destello de luz estalló desde el túnel delante, seguido de un temblor notable que sacudió el suelo. Al mismo tiempo, un rugido ronco y ahogado, lleno de furia, resonó por el pasadizo. Humano tonto. Mira lo que has hecho. Los dos intercambiaron una mirada sorprendida. Frieren se teletransportó al instante, desapareciendo de donde estaba. Shane activó Sprint, convirtiéndose en un borrón mientras avanzaba a toda velocidad. Reflexiones de los creadores Hardworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/Weblink comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 27. Capítulo 27. El alma del dragón está complacida. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/Weblink. Al final del túnel, el polvo se elevaba en el aire. Los muros de piedra que lo rodeaban se habían derrumbado en su mayoría. A través de la visión difusa, emergió una sombra enorme. Humano necio, has destruido mi lugar de descanso. Te haré pagar el precio. Con ese rugido furioso, la sombra estalló con poder divino. Una poderosa onda expansiva se propagó, dispersando el polvo en todas direcciones. Solo entonces Shane vio claramente su piel. Era un dragón gigante. No tenía cuerpo físico. Toda su forma se agitaba con una densa niebla negra, como un alma condensada en piedra. Mirando hacia abajo, Shane notó las ruinas bajo los pies del dragón, un monumento de piedra destrozado. Estaba cubierto de runas oscuras e incomprensibles. No podía leerlas, pero supuso que se parecían a un epitafio.
Ahora lo entendía, esto debía de ser la tumba del dragón. Frieren flotaba frente al alma del dragón. Bajo sus pies había un joven de cabello dorado tendido inconsciente en el suelo. ¿Y? Shane volvió a mirar. Sí. Sigue siendo una cara familiar. El joven mago arrogante que se valoraba a sí mismo y deseaba desesperadamente la fama Burg. ¿Qué hacía este tipo aquí? Shane estaba desconcertado. Pero no hubo tiempo para preguntar. El dragón continuó desatando su presión divina, levantando ráfagas cada vez más fuertes. Shane tambaleó bajo la fuerza, e incluso los pilares de piedra que sostenían la tumba parecían a punto de ceder. Frieren, a este ritmo, la tumba se derrumbará. Gritó Shane. Frieren había estado manteniendo un hechizo defensivo para protegerse a sí misma y al Burg inconsciente que tenía detrás. Al oír la advertencia de Shane, bajó la mirada y luego agitó su bastón con naturalidad, usando una ráfaga de magia para lanzar a Burg detrás de una roca cercana. Zarpazo. Shane chasqueó la lengua, esperando que la cabeza del tipo siguiera intacta. Entonces los dos movieron en perfecta coordinación. Uno lanzó magia de atadura, enviando cadenas hacia el alma del dragón, mientras el otro empezaba a cargarse, preparándose para desatar su poder del trueno. Había funcionado bien contra el cráneo fantasmal antes. Ambos siendo entidades espirituales, creían que también debía funcionar contra este alma de dragón desbocada. Rugido. Alcanzado por un rayo, el dragón soltó un aullido ensordecedor. Electricidad dorada recorrió la niebla negra arremolinada, llevándola a una furia aún mayor. Luchó violentamente, intentando liberarse de las cadenas que la ataban. Pero magia de atadura se mantuvo firme. A diferencia del cráneo fantasmal de antes, el alma del dragón no podía dividirse. Esto facilitó las cosas para Shane. Lanzaba relámpagos continuamente, su espada brillando una y otra vez al impactar en el objetivo. Electrocución, rugido. Enfurecido más allá de la razón, el alma del dragón dejó de luchar de repente. Envuelta en relámpagos chisporroteantes, cargó directamente hacia Shane. Frieren apretó con más fuerza la magia de atadura, intentando contenerla, pero su fuerza era insuficiente. El dragón la arrastró mientras avanzaba con fuerza. La marea de la batalla cambió en un instante, y los ojos de Shane se abrieron de par en par por el asombro. Justo cuando estaba a punto de girarse y huir, un sólido escudo mágico azul surgió a su lado. Auge, el alma del dragón chocó contra el escudo y se dispersó instantáneamente en la nada. Shane se dio la vuelta. El noble rubio permanecía allí, una mano sujetándose la cabeza y la otra sujetando su bastón. Menos mal que me desperté, guerrero novato, retrocede. Luchar contra monstruos es algo que un gran mago como yo debería manejar. Shane, que estaba a punto de darle las gracias, cerró la boca en silencio. El tipo era fuerte, pero su boca era insoportable. Eso no era un monstruo. Era un alma de dragón enfurecido. ¿Qué has hecho?, preguntó Frieren. El noble rubio se frotó la cabeza, con cara de fastidio. No he hecho nada. Acabo de salir a tomar aire y me encontré con un lobo mágico despistado. Lo perseguí hasta aquí, lo maté y luego me encontré con, lo que sea el alma de dragón. Rompiste la lápida del dragón. Bueno, ¿cómo se suponía que iba a darme cuenta de eso en medio de una pelea? Frieren no dijo nada más. Shane podía notar que el noble no lo había hecho a propósito. Aún así, si despertabas a un dragón de su letargo después de quién sabe cuánto tiempo, era natural que estuviera furioso. En fin, primero arreglemos la lápida, sugirió Shane. Como mínimo, no deberían darle al dragón una segunda oportunidad para que salga. Frieren asintió. Ambos comenzaron a reunir los fragmentos de piedra dispersos, uniéndolos uno a uno según los patrones tallados. Burg estaba detrás de ellos, observando sus esfuerzos. Tras dudar un rato, se unió torpemente, ayudando a mover piedras y limpiar la tumba. Pero era evidente que el noble nunca había hecho trabajo manual antes. Las zonas que limpiaba no parecían diferentes a las de antes. Y 2 horas después, salvo las secciones completamente derrumbadas, la tumba fue en su mayoría restaurada. El noble rubio se sentó a un lado, jadeando con fuerza. Mientras tanto, Frieren sacó alegremente el tarro de cerámica pintado que había comprado antes en el mercado. Lo colocó frente a la lápida del dragón, luego se arrodilló devotamente detrás de ella y comenzó a rezar. ¿Qué haces?, preguntó Shane. No me molestes. Estoy siguiendo el método de Eisen de rezar al dios dragón por riqueza. Y Eisen dijo que las oraciones sinceras complacen al alma del dragón.
Entonces el dragón llenará el frasco con monedas de oro. Cuanto más bonito sea el tarro, más monedas contendrá. Al ver su expresión sincera, Shane luchaba por mantener la cara seria. Dejando de lado si las bendiciones de los dragones eran reales, solo mirar esta tumba destartalada y destartalada. Si el dragón tuviera oro, hace tiempo que se habría convertido en un lugar de descanso lujoso. En todas las películas o series que había visto, las guaridas de dragones estaban llenas de oro y tesoros. Nada de esto. Al mismo tiempo, suspiró para sus adentros. Esperaba poder adquirir algunos atributos durante este viaje y ¿qué? ¿Cómo no puede haber nada? Tras terminar su oración, Frieren echó un vistazo varias veces al tarro, con la incredulidad escrita en su rostro. Sin querer rendirse, lo intentó de nuevo. Todavía nada. Quizá porque acabamos de golpear al alma del dragón, está enfadado y no concede bendiciones. Shane bromeó con naturalidad. Para su sorpresa, Frieren asintió seriamente, suspirando con pesar. Sacó su mapa, ajustó algunas marcas y las dos salieron de la tumba, regresando por donde habían venido para continuar la patrulla en otra dirección. Espérame. Burke se apresuró tras ellos, pegándose a Frieren y parloteando sin parar. No paraba de invitarla a la tierra invertida, describiendo en voz alta su gran plan de hacerse un nombre. Eso hizo que Shane quisiera lanzarle un hechizo de silencio. Chaval, es peligroso que dos magos exploren una mazmorra solos. Si tu magia se sella o te encuentras con algo que la magia no puede resolver, estarás en serios problemas. Será mejor que busques un grupo con un sacerdote y una vanguardia. No le tengo miedo al peligro. Burke ignoró por completo el consejo de Shane. Soy el mago más fuerte de toda la región de Ramiel. Con mis habilidades, no hay peligro que no pueda manejar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con ahora mismo? Eso fue un accidente. Derecha. Un accidente de verdad que sí. Ese alma de dragón apareció de la nada. No estaba preparado. Sí, claro. Tú. El joven noble volvió a explotar. Y mientras se alejaban, ninguno se dio cuenta detrás de ellos, en la silenciosa tumba del dragón el tarro pintado tembló de repente. Entonces, empezaron a aparecer monedas de oro en su interior, elevándose como una marea. En un abrir y cerrar de ojos, el tarro se llenó hasta el tope. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 28. Capítulo 28. Lagarto de 3 cabezas. Shane tarareaba una melodía mientras caminaba al frente del grupo. Al principio pensaba que esta visita a la mazmorra acabaría con las manos vacías, pero inesperadamente, la cosecha fue bastante abundante. En otro pasillo, habían descubierto un gran número de piezas de equipo desechadas o dañadas que habían dejado los aventureros, junto con algunas herramientas mágicas que ya habían perdido su función. Como era de esperar de un camino sin salida lleno de trampas, cualquier grupo de aventureros que eligiera esta ruta había sufrido miserablemente, uno peor que el siguiente. Atributos grises, atributos blancos, atributos verdes, todo mío, todo mío. Apiló todos los objetos mágicos que pudo encontrar que contenían atributos y los apiló en su espalda. Incluso con el bono de reducción de peso, verde barra poco común, la enorme pila le llevó al límite de carga. Como mínimo, había docenas de atributos. Si no fuera porque el uso excesivo de su fuerza mental le haría desmayarse en el acto, habría fusionado todos esos atributos en ese mismo instante. ¿Y qué piensas hacer con toda esa basura? El joven amo rubio siguió a Shane, mirando con claro desprecio el montón de chatarra en su espalda. Te llamas aventurero, pero ni siquiera reconoces el valor. Esta basura no vale nada. Aunque lo lleves de vuelta, solo puedes venderlo como chatarra en la herrería. Shane no prestó atención a sus palabras. Puede que ahora no valga nada, pero una vez que mezclara y fusionara algunos atributos, valdría una fortuna. El que no reconoce el valor eres tú. Rugido. De repente, un rugido fuerte y penetrante resonó desde el frente. Un monstruo. Acababa de salir de la entrada de la mazmorra. Shane reaccionó al instante. Arrojó todo lo que llevaba de nuevo al túnel y desenvainó su espada de un solo movimiento rápido. Es un lagarto de 3 cabezas. Nuestro alboroto abajo debió atraerlo, dijo Frieren. El lagarto de 3 cabezas era un monstruo que originalmente se reunió en las ruinas superiores del antiguo templo del dragón. Desde que se despejó la mazmorra, casi habían desaparecido, pero siempre quedaban algunos rezagados. Este tipo de monstruo tenía 3 cabezas llenas de colmillos afilados. Aunque parecía un lagarto, su cuerpo era incluso más grande que el de un dragón.
Estas criaturas preferían reunirse en lugares con ruinas dracónicas, quizá por reverencia a los dragones, o porque ellas también llevaban un rastro de sangre de dragón. Lo peor era que, para derrotarlo, había que cortar las 3 cabezas al mismo tiempo. De lo contrario, se regenerarían sin fin, haciendo imposible matar. Tras escuchar la explicación de Frieren, el joven amo rubio parecía seguro de sí mismo. ¿Cortar 3 cabezas a la vez? Eso no es nada para mí. Frieren le miró, se acarició la barbilla pensativa y luego dijo: Está bien. Tú iniciarás el ataque. Adelante. Animado por la aprobación de Frieren, el espíritu combativo de Burke se intensificó. Sin dudarlo, alzó su bastón, activó la magia de vuelo y cargó directamente hacia el lagarto de 3 cabezas enfrentándose a él. Incluso Shane se quedó atónito por este movimiento. ¿Un mago, combate en combate cuerpo a cuerpo? El hecho de que hayas vivido tanto tiempo es realmente un milagro. Al ver que Burke ya había entrado corriendo, Frieren dijo con calma: Muy bien, ahora tengo una buena idea. ¿Qué idea? Usas la espada de rayo para paralizarlo. Me encargaré de destruir las 3 cabezas a la vez. No hay problema. Bien. Empecemos. Termínalo lo antes posible. Frieren invocó a su bastón, lista para actuar. Espera, ¿no es eso una coordinación normal? Shane frunció el ceño y preguntó: Entonces, ¿cuál fue la buena idea que mencionaste antes? Sin girar la cabeza, Frieren respondió: Atacamos mientras el joven amo atrae su atención. Así que eso es simplemente, usándole como cebo. Y Shane giró la cabeza y miró al joven amo rubio, que ya estaba cara a cara con el monstruo. Lanzar hechizos mientras volaba dificultaba mantener la precisión, requería práctica a largo plazo. Y claramente, el joven maestro no se había entrenado adecuadamente. En ese momento, las 3 cabezas del monstruo le golpeaban, incapaz de encontrar un buen ángulo para atacar. Apenas podía mantener el equilibrio, pasando la mayor parte del tiempo esquivando en un estado bastante miserable. Pero tal y como Frieren había planeado, la atención del monstruo estaba completamente centrada en el joven zumbante en el aire, ignorando por completo a Shane a sus pies y a Frieren detrás. ¿Cómo decirlo? Aunque para Burke fue un poco de humor negro, fue realmente una táctica brillante. Crackle. Shane activó Sprint, azul barra raro, y corrió detrás del monstruo. Levantando su espada, la derribó con un estallido de trueno y relámpagos sobre la pata trasera del monstruo. Zumbido, el familiar sonido de la electricidad resonó. El efecto de parálisis de electrocución, azul barra rara, activado. Los 3 largos cuellos del monstruo se tensaron al instante, alineando sus 3 cabezas en línea recta. Auge. Los ataques básicos de Frieren disparaban un haz de luz recto. 3 puntos, una línea. El monstruo se desplomó al instante. La batalla terminó en un abrir y cerrar de ojos. La suave coordinación dejó al joven maestro rubio, aún suspendido en el aire, completamente atónito. Ha sido increíble. Así es como se siente la aventura en equipo. Me encanta esta sensación. Formemos un partido permanente juntos. El joven amo, cubierto de polvo, empezó a soltar tonterías en cuanto aterrizó. Shane se preguntó si siquiera se había dado cuenta de que solo le habían usado como cebo. Pero a juzgar por su emoción, aunque lo supiera, probablemente estaría aún más encantado. ¿Podría ser un machista? Joven amo, así que está aquí. En ese momento, el refinado mayordomo que había estado siguiendo a Burke llegó delante de ellos con un carruaje. En cuanto Burke vio al mayordomo, intentó esconderse inmediatamente. Shane miró confundido al joven maestro, que de repente estaba desinflado, percibiendo vagamente algún cotilleo jugoso. Joven amo, por favor, regrese con nosotros. El duque ya se ha enterado de tu intento de formar un grupo y explorar la mazmorra. Ha enviado una carta reprendiéndote por ello. El duque ha ordenado que tu inscripción en la Academia de Magia, originalmente programada para dentro de un mes, se adelante a dentro de 3 días. Hasta entonces, estás confinado. Cuando el mayordomo terminó de hablar, 2 hermosas y bien dotadas doncellas bajaron del carruaje. Uno a cada lado, agarraron a Burke. Burke forcejeó y gritó: No quiero ir a la Academia de Magia. No quiero colegio. No quiero estudiar. Y desgraciadamente, por mucho que llorara, las 2 doncellas no soltaron el agarre. Como si levantaran a un pollito, lo llevaron directamente al carruaje. Al ver todo esto desarrollarse, Shane no pudo evitar suspirar admirado. Había pensado que las criadas tenían un pecho impresionante, pero ahora parecía que la fuerza de sus brazos también era impresionante.
Incluso con las puertas del carruaje cerradas, el violento temblor dentro era suficiente para que cualquiera se quedara mirando sorprendido. ¿De verdad da tanto miedo el colegio? Reflexiones de los creadores Hardworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com Mueblin comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 29. Capítulo 29. Noche, una chica hermosa, agotada tras despedir al joven maestro de temperamento fuerte, Shane regresó a la entrada de la cueva del templo y recuperó su gran montón de chatarra. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente notó algo extraño. Los pasajes que llevaban a la izquierda y a la derecha parecían ahora diferentes. Recuerdo que la entrada de la derecha estaba parcialmente colapsada por el impacto, y la de la izquierda era un callejón sin salida pero intacta. ¿Por qué están ahora invertidos? ¿Crecieron patas y se intercambiaron los dos caminos? Shane murmuró confundido pero no se detuvo a pensar en ello. Quizá simplemente recordaba mal. Además, Frieren ya había ajustado la dirección de los pasajes, así que debería estar bien. Tras salir del templo, ambos continuaron patrullando el resto de la zona exterior. Mientras caminaban, corrigieron el mapa. Al borde de la carretera, Shane descubrió una especie de hierba tímida. Al más mínimo contacto, sus hojas se cerraban al instante. Frieren lo encontró bastante interesante y lo marcó en el mapa. Shane objetó, argumentando que los mapas para aventureros solo deberían marcar información importante como puntos de recurso y advertencias de peligro. Frieren, sin embargo, creía que añadir algunos detalles interesantes podría hacer el viaje menos aburrido. Ambos tenían sus propias opiniones. Al final, quien dibujaba el mapa tenía la última palabra. Espera, eso es un monstruo. Shane, que iba en cabeza, se detuvo de repente. En los arbustos no muy lejos, varias criaturas parecidas a aves tan grandes como vacas paseaban tranquilamente. Tenían cuerpos voluminosos cubiertos de plumas amarillas y negras, que recordaban avestruces. Curiosamente, no tenían alas y sus patas eran gruesas y poderosas, lo que les daba un aspecto incómodo. Deberían ser pájaros del terror. Frieren añadió otra nota al mapa y explicó. Son un tipo de ave grande que se encuentra comúnmente en los bosques montañosos del sur. Corren muy rápido, pero sus gritos son aterradores, por eso se les llama pájaros del terror. No te preocupes, son muy gentiles y nunca atacan a los humanos por sí solos. Shane soltó un suspiro de alivio. Mientras no fueran monstruos, estaba bien. Miró el sol poniéndose a lo lejos, estimó la hora y sugirió. Está oscureciendo. Hay una fuente de agua cerca, acampemos al borde del bosque esta noche y volvamos mañana. Los dos eligieron un lugar y montaron el campamento. Frieren se encargó de limpiar el campamento, recoger leña y encender el fuego, mientras Shane fue al río a pescar para cenar. Los peces de primavera de río estaban en su punto más gordo, llenos de huevas. Shane caminaba por la orilla del río, observando a los peces mientras avanzaba. Después de caminar bastante distancia, finalmente encontró los dos más grandes. Desenvainó su espada y sonrió. La electrocución era prácticamente una herramienta divina para la pesca. Crackle. Chisporoteo. Los dos peces giraron instantáneamente boca arriba y flotaron rígidos hasta la superficie. Shane las recogió, las escaló y las destripó en el lugar, las limpió a fondo, luego arrancó un tallo de hierba del borde de la carretera, lo entrelazó entre las branquias y las llevó de vuelta tarareando una melodía. Fácil. Al verle regresar tan rápido con dos peces grandes, Frieren mostró una mirada de admiración. Shane imitó lo que había visto en las películas, pinchando el pescado en un palo y plantándolo junto al fuego. Cayó la noche. Acompañado del crepitar de las llamas, el aroma del pescado a la parrilla se fue extendiendo poco a poco. Con gracia caballerosa, Shane eligió el pescado dorado que parecía mejor cocinado y se lo entregó a Frieren. Frieren lo aceptó, olfateó el aroma y dio un gran bocado. Entonces su expresión se congeló y lo escupió de inmediato. Shane frunció el ceño. Aunque no te guste, no lo desperdicies. Mientras hablaba, cogió su propio pescado y dio un bocado. Su rostro se torció al instante. Uf, ¿qué clase de pez es este? Frieren empezó a comer pan con calma. No creo que el problema sean los peces. Shane estaba desconcertado. Eso no debería ser correcto. ¿No iban las novelas siempre así? El aroma del pescado a la parrilla cautiva el paladar de una hermosa chica, y el apuesto aventurero es recompensado con una noche maravillosa. ¿Dónde falló todo? Y por seguridad, Shane lanzó barrera de la diosa, protegiendo todo el campamento.
Para entonces, Frieren ya dormía sobre una manta junto al fuego. Shane se sentó al otro lado del fuego y sacó una pequeña bolsa de alubias. La abrió, contó 20 judías y las colocó ordenadamente delante de él. Esto fue una preparación para la fusión de atributos. Como los atributos extraídos no podían permanecer en estado de flotación por mucho tiempo, usó los granos como medios de almacenamiento temporales. Luego, clasificó el montón de chatarra. Los que llevaban atributos grises iban en un montón, los que tenían atributos blancos en otro, y los de grado superior en un grupo separado. Cuando todo estuvo listo, empezó a trabajar en los atributos. Primero, extrajo todos los atributos grises inútiles, 12 en total, y los fusionó directamente. No está mal. Todos tuvieron éxito, dando lugar a 4 blancos. Les echó un vistazo. Todo inútil. Guardó uno en una judía para más tarde y volvió a fusionar los otros 3. Qué pena, esta vez, la fusión falló y todos se rompieron. A continuación, pasó a extraer los atributos blancos y así continuó. Partículas de luz de diferentes colores parpadeaban ante él mientras de vez en cuando cogía un frijol para almacenarlo temporalmente. Según su experiencia, lo mejor era almacenar solo un atributo por halo. Eso facilitaba seleccionarlos y recombinarlos después, ahorrando el esfuerzo de extracciones repetidas. El tiempo pasó poco a poco. La energía mental de Shane se fue agotando poco a poco. Al final, tras agotar la mayoría de los 20 frijoles y antes de agotar por completo su fuerza mental, finalmente obtuvo 2 atributos azules decentes. Oclumancia, azul barra rara. Cierra la mente para evitar que otros la miren o influyan. La resistencia a la magia mental aumenta considerablemente. Expansión espacial, azul barra rara. Expande la capacidad interna de un objeto sin cambiar su apariencia y reduce el peso de los objetos almacenados. Límite máximo de expansión. 50 veces, debe ser un recipiente sellado. Shane no dudó y aplicó inmediatamente el primer atributo a sí mismo. Luego sacó su mochila y aplicó el segundo atributo. En un instante, un destello de luz pasó sobre la mochila de cuero común. Shane metió la mano dentro, no podía sentir el fondo en absoluto. Incluso intentó meter la cabeza dentro. Con la luz del fuego, pudo ver que el espacio interno se había expandido enormemente. Probablemente no sería un problema guardar un vagón entero dentro. Esto hará que viajar con equipaje sea mucho más fácil. Además de los atributos de alta calidad recién fusionados, Shane también mantuvo deliberadamente un rasgo gris. Era extremadamente raro y podría ser útil en el futuro. Frotó una judía entre los dedos. Apareció un texto gris tenue en el osteoporosis, gris barra inferior. Reduce mucho la resistencia ósea, aumenta la fragilidad y hace que las fracturas sean extremadamente probables. Reflexiones de los creadores Hardworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 30. Fa capítulo 30. Emboscada auge. Boom. Boom. 2 explosiones consecutivas resonaron, y Shane abrió los ojos de inmediato. Escaneó rápidamente su entorno. No había figuras sospechosas cerca, y la barrera no mostraba signos de daños. No parecía que fuera él quien estaba siendo atacado y dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Quizá solo eran otros aventureros cercanos causando alboroto. Se frotó los ojos y miró hacia el otro lado de la hoguera, hacia Frieren. Se quedó paralizado durante 5 segundos, luego se secó la cara y soltó un largo suspiro. Chica, esa postura dormida acaba de destrozar todas mis fantasías sobre elegantes doncellas elfas. Aprovechando que Frieren aún no se había despertado, Shane se arregló un poco y se puso a pescar algo. Pensó que debía de haber elegido las equivocadas anoche. Esta vez, probaría pescado más pequeño. Empezar la mañana con sopa de pescado no le parecía mala idea. Al llegar a la orilla del río, recogió un poco de agua y se salpicó la cara. Al mirar su reflejo en la superficie, de repente se levantó y miró hacia el cielo. Varias bestias mágicas de tipo pájaro volaban desde el bosque en dirección a la ciudad Gostan. Al mismo tiempo, 2 columnas de humo espeso se elevaban débilmente desde esa dirección. No es bueno. Shane corrió inmediatamente para despertar a Frieren. Frieren, despierta. Algo está pasando en Gostan City. Frieren se despertó de golpe, con el pelo desbordado como si hubiera explotado. Abrió los ojos adormilada, como si su cuerpo se hubiera despertado pero su alma seguía arropada en la cama. Hay un montón de bestias mágicas tipo pájaro volando hacia la ciudad de Gostan.
También escuché 2 explosiones, no sé si vinieron de la puerta de la ciudad. Al oír esto, Frieren miró al cielo. 2 bestias mágicas de tipo pájaro lejanas seguían visibles. Su expresión se volvió seria. Recuerdo que cuando entramos en la ciudad, los guardias mencionaron que había habido ataques no identificados recientemente. Ahora parece probable que haya monstruos o demonios detrás de ello. No podemos dejar que destruyan la ciudad. Tenemos que volver y ayudar. Shane no se sorprendió. Sabía que Frieren no se quedaría de brazos cruzados mientras los humanos eran atacados por demonios. Él aceptó volver a ayudar. Pero y tardará al menos medio día en volver a Ghostan City desde aquí. Si me llevas tú, ¿tu magia de vuelo puede lograrlo? La magia de vuelo solo puede mantenerse como mucho media hora. Si te llevo, será aún más corto. No hay manera de que podamos llegar. Y tampoco podemos abusar de él. Trenar maná por adelantado nos pondría en desventaja si nos topamos con demonios poderosos. Shani asintió. Eso planteaba la verdadera pregunta. ¿Cómo podían volver lo antes posible? Frieren también lo estaba pensando. Su mirada pasó sobre Shane y se posó en un grupo de pájaros del terror que buscaban comida entre los arbustos a lo lejos. Una idea audaz se formó en su mente. Siguiendo su línea de visión, Shane miró hacia su lado y su rostro se llenó de horror mientras sonaban las alarmas en su cabeza. No. Ni se te ocurra. Eso es imposible, me niego. 15 minutos después. Shane se aferraba con fuerza al cuello de un pájaro del terror mientras corría por la carretera. Frieren. Si cayó a la muerte por esto, asumes toda la responsabilidad. Su grito furioso fue engullido por el rugido del viento. Frieren, montando su propio pájaro del terror con claro disfrute, observaba a Shane zigzaguear salvajemente delante de ella y curvaba los labios en una leve sonrisa. Y un viaje que originalmente habría durado medio día se completó en solo 1 hora gracias a los pájaros del terror. No muy lejos de la puerta de la ciudad, ambos desmontaron y continuaron a pie. La situación era mucho peor de lo que habían imaginado. Un enorme agujero había sido abierto en la puerta de la ciudad. Había armas esparcidas y había manchas de sangre en el suelo. No muy lejos de la puerta, otra brecha había sido abierta en la muralla. La mitad de la muralla de la ciudad se había derrumbado. Shane supuso que las 2 explosiones que había oído antes venían de aquí. Al entrar en la ciudad, el distrito más cercano a la puerta había quedado completamente devastado. De un vistazo Shane divisó la sastrería donde una vez se escondieron. Toda la segunda planta había sido rapada, casi reducida a escombros. Los otros edificios no estaban en mejor estado. Había escombros por todas partes, junto con fuegos dispersos. Por suerte, no vieron a ningún civil herido ni muerto. ¿Quién va ahí? De repente, 2 soldados salieron corriendo por un lado, con sus lanzas apuntando sin piedad a los 2. Shane abrió rápidamente el pergamino de misiones del gremio de aventureros. No me malinterpretes, somos aventureros que regresamos para informar de nuestra misión. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Necesitas ayuda? Los 2 soldados intercambiaron miradas. Uno de ellos tomó el pergamino y lo revisó, luego asintió al otro. La ciudad fue atacada por demonios. Los civiles heridos ya han sido evacuados al ayuntamiento para refugiarse. Vosotros 2 deberíais ir allí también. Todas las operaciones de búsqueda y rescate las llevan a cabo los guardias, no tienes que preocuparte. Por favor, diríjanse al refugio lo antes posible. ¿Dónde están los demonios? Preguntó Frieren. No lo sabemos. Tras atacar la puerta y causar caos, desaparecieron. El general Gluck sospecha que se han infiltrado en la ciudad durante la confusión y está liderando tropas para registrar toda la zona. No te andes por ahí, dirígete al ayuntamiento inmediatamente. Con eso, los 2 soldados no se detuvieron y siguieron yendo puerta por puerta, revisando los edificios dañados para asegurarse de que no había dejado a ningún civil atrás. Shane y Frieren intercambiaron una mirada, ambos sintiendo una mala premonición. Los demonios eran hábiles disfrazándose de humanos. Si ya se hubieran infiltrado y estuvieran mezclados entre la multitud, sería desastroso. Por suerte, la entrada al ayuntamiento tenía magia capaz de identificar demonios, ya la habían visto antes. En ese caso, que el general Glutz dirigiera a civiles allí no solo era por su seguridad, sino también para acotar la zona y eliminar a los infiltrados más rápido. Auge. Justo cuando pensaban, otra explosión resonó desde la parte noroeste de la ciudad. Auge. Otra explosión siguió desde el suroeste. Auge. Una tercera explosión vino desde el sureste. Las explosiones continuas demostraban que los demonios no habían sido capturados, seguían creando caos activamente.
Frieren agarró a Shane y usó magia de vuelo para elevarlos al aire. Desde arriba, un denso humo salía de los tres lugares, ocultando los detalles. Sin embargo, aún podían ver a un gran número de soldados corriendo por las calles hacia esas zonas. Los demonios están creando caos deliberadamente, deben tener algún tipo de objetivo. Shane frunció el ceño mientras especulaba. Frieren asintió. Están causando disturbios en diferentes direcciones para dispersar a la gente y eliminarla una a una. Parece que tienen un comandante astuto. Este nivel de esfuerzo no es su estilo habitual, debe de haber algo aquí que desean desesperadamente. Frieren, vamos a mirar hacia el noreste. ¿El noreste? No ha habido ninguna explosión allí. ¿Por qué ir allí? Por una desviación. Al oír esas palabras, la expresión de Frieren se volvió seria. Tras un momento de reflexión, estuvo de acuerdo con el juicio de Shane. Los demonios solían exhibir su fuerza sin restricciones, masacres y destrucciones llevadas a cabo de la forma más dramática posible. Pero esta vez, se estaban escabulliendo, escondiéndose, claramente evitando la confrontación directa. ¿De qué tenían miedo? ¿Temía que no pudieran ganar? Entonces no habrían lanzado el ataque en primer lugar. Si no temían perder, solo había una posibilidad. Temían retrasarse o interferir. Para evitar interferencias, y eso significaba que el lugar sin disturbios era su verdadero destino. Frieren llegó a la misma conclusión que Shane. Al mismo tiempo, Shane recordó el mapa del aventurero que había visto antes. Había una marca de calavera rojo sangre que dejaba una profunda impresión. La mazmorra invicta, la tierra invertida, estaba situada en la esquina noreste de la ciudad. Capítulo 31. Chapter 31. Solitr, Shane y Frieren corrieron hacia la esquina noreste de la ciudad. En el camino, vieron a numerosos soldados y sacerdotes corriendo hacia los tres lugares donde se produjeron las explosiones. Las sospechas de Shane se hicieron más fuertes. Era un esquema abierto. O bien mordían el anzuelo y dividían sus fuerzas, o se quedaban de brazos cruzados viendo cómo masacraban a los civiles. Maldita sea. ¿Qué intentaban exactamente hacer estos demonios descarados? Al acercarse a la mazmorra marcada en el mapa, Frieren se detuvo de repente. Sosteniendo su bastón, adoptó una postura de combate. El corazón de Shane se le subió a la garganta al instante. Justo delante de ellos había un pozo derrumbado, sellado por una barrera. Delante de él estaba una niña. Tenía el pelo largo azul verdoso, ojos verde pálido y un par de pequeños cuernos en la frente. Llevaba un vestido cruzado amarillo claro con un chal rojo sobre los hombros, y un colgante de rubí colgaba del cuello. Su figura era menuda y esbelta, su rostro adornado con una sonrisa amable e inofensiva a simple vista. Solitr. El nombre apareció en la mente de Shane, y un sudor frío se formó instantáneamente en sus palmas. Un asesino que había vivido quién sabe cuánto tiempo, cruel y astuto sin medida. Apretó con fuerza su espada, obligándose a no temblar. Al oír movimiento detrás de ella, la chica se giró y sonrió levemente a Shane y Frieren. Vaya, me has encontrado tan rápido. Su voz era tan dulce como la de una hermana pequeña, ligera y juguetona. Si no fuera por los cuernos demoníacos en su cabeza, Shane creía que nadie sentiría hostilidad hacia ella. Frieren no perdió ni una palabra. Levantó la mano y disparó un disparo mágico preciso. La chica sonrió y esquivó. Sus movimientos eran ligeros, como una mariposa. Ay, ¿por qué estás tan enfadado? ¿Es porque no saludé con antelación? Entonces hagámoslo bien otra vez. Soy el gran demonio Solitr. Es un placer conocerte, Frieren. Frieren no se detuvo para dejarla terminar de hablar. En cambio, sus ataques continuaron sin descanso mientras Solitr intentaba charlar. Desgraciadamente, cada golpe preciso fue manejado con destreza por la chica. Ni un solo golpe efectivo conectó. No me interesa quién eres. No seas tan fría. Habla un poco conmigo, ¿quieres? Llevaba mucho tiempo esperando conocerte. Ante su parloteo interminable, Frieren dejó de responder. La magia en sus manos se volvió aún más aguda. Sus figuras se entrelazaban por el suelo y el cielo, moviéndose y zigzagueando mientras destellos de magia surgieron uno tras otro. Shane solo pudo mirar aturdido. Era la primera vez que veía a Frieren pelear a plena fuerza. Era increíblemente fuerte. Los humanos realmente somos criaturas tan inteligentes y adorables. En tan poco tiempo, ya habéis dominado el hechizo exclusivo de nuestros demonios, magia de vuelo. ¡Qué sorprendente! Es realmente sorprendente. ¿Y qué magia es esta? ¡Qué control de maná tan preciso!
La chica se sentía cada vez más encantada, guiando deliberadamente a Frieren para que usara más y más hechizos contra ella. Como un gato jugando con un ratón. Observando desde un lado, Shane sintió que algo no iba bien. Cuando Solito volvió a colocarse de espaldas a la barrera y dejó que Frieren casi la golpeara a propósito, Shane finalmente se dio cuenta. Está usando a Frieren. Auge. Otro de los ataques de Frieren golpeó la barrera. La barrera que sellaba la entrada a la tierra invertida ondulaba con magia, temblando como si estuviera al borde del colapso. Frieren, no golpees la barrera. Te está usando. Gritó Shane. No sabía cuál era el objetivo de Solitro, pero cualquier cosa que quisieran los demonios no podía ser buena. Efectivamente, tras su advertencia, Frieren detuvo sus ataques. Solitro parecía decepcionada. ¿Por qué paraste? Solo unos pocos golpes más y esa barrera se habría roto. ¡Qué pena! Luego se volvió hacia Shane y sonrió. Has estado observando en silencio desde un lado, chico guapo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo descubriste mi plan? Shane apretó su empuñadura sobre su espada y se negó a responder. La chica frente a él no solo hablaba. Era un demonio siniestro que ocultaba sus intenciones en sus palabras. Hablar era su táctica. Igual que jugó con Frieren. Shane no caería en eso. Observó cuidadosamente sus movimientos, todo su cuerpo tenso, listo para huir en cualquier momento. ¿No me gusta charlar? La chica parecía un poco decepcionada, pero pronto su sonrisa volvió mientras su dulce voz continuaba. ¡Qué pena! Disfruto mucho hablando con personas inteligentes. Al menos déjame oír tus últimas palabras. Antes de que terminara la frase, una enorme espada formada por magia se lanzó hacia Shane. La barrera mágica de Frieren se desplegó ante él. Grieta, la aterradora gran espada mágica atravesó la barrera mágica sin frenar, continuando directamente hacia Shane. Los ojos de Shane se abrieron de par en par por la sorpresa. Impulsado por el instinto de supervivencia, su cuerpo reaccionó por sí solo. Blandía su espada para bloquear. Explosión. La hoja mágica fue desviada y chocó contra un edificio cercano. Talló una zanja profunda, cortando todo a su paso. Campo de desviación, azul barra raro. Invoca un campo de fuerza caótico que bloquea un ataque de largo alcance. Esta cualidad que salvó vidas salvó a Shane una vez más. Esa espada tuya, interesante. Solitro miró a Shane con creciente interés. Frieren se puso a su lado. Tras confirmar que no había sufrido daño, comenzó a analizar su magia defensiva. Se dio cuenta de que los ataques de su oponente ahora eran diferentes a antes. Shane también se dio cuenta de que hasta ahora, el enemigo había estado actuando todo el tiempo. Parecía que a Solitro le importaba mucho lo que había dentro de la barrera. Frieren, puedo crear una apertura para ti solo una vez. ¿Tienes la confianza para matarla de un solo golpe? Frieren miró a Solitro, su expresión se volvió seria. Aunque no esté seguro, tengo que intentarlo. Shane asintió. Solitro no interrumpió su conversación. En cambio, observó con gran interés durante unos segundos antes de reír felizmente. ¿Ah, sí? ¿Has ideado alguna estrategia ingeniosa? Me encanta la cooperación entre compañeros humanos. Siempre me da alegría. Entonces, ¿qué será esta vez? Mientras hablaba, miraba a Shane con expectación. Puedo sentir tu miedo. Pero qué extraño, tu cara dice que quieres correr, pero tus ojos están llenos de cálculos. Es bastante asombroso. Tan débil, pero luchando con todo lo que tienes. Qué fascinante. Shane ignoró sus divagaciones. Le lanzó una mirada a Frieren, y ella lanzó inmediatamente un hechizo completamente cargado, rayo destructivo. Judrathim. Los continuos ataques a gran escala no dejaban tiempo para charlas ociosas, obligándola a defenderse a pleno rendimiento. Aprovechando la oportunidad, Shane lanzó la espada que tenía en la mano. Reflexiones de los creadores Hardworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 32. Capítulo 32. Sabio demonio y sabio humano. La espada larga, aparentemente inofensiva, cayó flácida a los pies de Solitro. Ni siquiera se molestó en defenderse de ello. Bomba cegadora. De repente, una luz blanca y abrasadora estalló de la hoja. Solitro cerró los ojos instintivamente. Maldita sea. En cuanto las cerró, siglos de experiencia en combate e instinto afinado gritaron peligro. ¿Cómo podía cerrar los ojos en medio de una pelea? Mi oponente es Frieren.
Auge en el mismo momento en que su mente registró el error, el Zoltraak de Frieren golpeó, completamente cargado. Le golpeó el abdomen sin piedad. De no ser por su vigilancia inculta, su cuerpo respondiendo ligeramente a la defensiva en cuanto su cerebro percibió peligro, ese golpe la habría matado. Mirando hacia abajo la profunda herida desgarrada en su cintura, selló rápidamente la herida con maná para detener la hemorragia. Su mirada recorrió el entorno, buscando a Shane. Ese humano débil a simple vista, pero constantemente interfiriendo. Primero había que ocuparse a ese humano. Ese era su juicio. Pero no estaba allí. La presencia de ese humano había desaparecido en algún momento desconocido. ¿Desapareció de la nada? Imposible. Y en ese momento, Shane no había desaparecido en absoluto. Al contrario, se había quedado exactamente donde estaba. En el instante en que lanzó la espada larga, activó la barrera de la diosa, encerrándose por completo. Barrera de la diosa. Crea una poderosa barrera protectora y oculta todo lo que hay dentro. Ahora, acurrucado dentro de la cáscara de la barrera, parecía completamente aliviado. Poder aprender este hechizo, qué suerte tan increíble. El atributo bomba destellante encantado en la espada podía crear una única apertura para Frieren, pero solo una vez. Sin su arma, Shane no tenía capacidad ofensiva. Ahora solo podía esconderse dentro de la barrera y observar. Por suerte, la barrera de la diosa cumplió con su reputación. Por la expresión desconcertada de Solitro, estaba claro que no lo había detectado en absoluto. Shane simplemente se sentó en el suelo. Si tuviera algo para picar, incluso podría haber empezado a picar mientras miraba. Frieren no le dio a Solitro oportunidad de recuperarse. Aprovechando el golpe, desató una andanada implacable de ataques aterradores. La batalla solo había durado unos minutos. Sin embargo, el enorme alboroto ya había atraído la atención de todos los guardias. Desde calles lejanas, figuras empezaron a aparecer una tras otra, multitudes convergiendo en la escena. General Glux, es un demonio. En el grito una figura alta e imponente apareció al borde de la calle. Comenzó a dirigir a un gran número de soldados, formando un bloqueo en todas las rutas cercanas. Solitro miró a su alrededor y lo entendió de inmediato: la operación de hoy había fracasado. Sin dudarlo ni a pedo, activó la magia de vuelo, disparándose al cielo como un meteorito y huyendo hacia las afueras. En el momento de su huida, innumerables enormes espadas mágicas fueron invocadas, llenando todo el cielo. Mientras se retiraba, las espadas caían. Frieren levantó una magia de defensa de amplia área, haciendo todo lo posible por proteger a los soldados comunes detrás de ella. Cuando las secuelas del ataque se desvanecieron, Solitro había desaparecido por completo. Frieren no persiguió. Si un demonio quería escapar, no podría atraparlo. La magia de vuelo era una habilidad innata de los demonios. Los magos humanos simplemente no podían igualar a un demonio decidido a huir. Además, miró hacia atrás, donde la barrera en la entrada de la tierra invertida ya estaba agrietada por fisuras. Desde dentro, un aura tenue pero familiar se filtraba, la presencia del Corrupsage Qual. Comprendió de inmediato el objetivo de Solitro. Tenía que haber algo que Qual dejara en la mazmorra, algo extremadamente importante para los demonios. Y la última lluvia de espadas de Solitro había causado daños significativos. Los sacerdotes se apresuraron a atender a los soldados heridos, mientras el general Glux se acercaba a Frieren y Shane. He sabido de tus actos. Gracias por proteger la ciudad de Gostan. Nunca olvidaremos este favor. En cuanto al demonio que escapó, seguiremos rastreándola. Sin embargo, los demonios de alto rango son extremadamente hábiles ocultando, por lo que el resultado puede no ser optimista. Shane asintió. En efecto. Con la fuerza de Solitro rivalizando con la de Frieren, los soldados comunes no tenían ninguna posibilidad de rastrearla. Lanzar una persecución activa sería casi imposible. Al contrario, como esta vez no había conseguido lo que quería, la probabilidad de que regresara era aún mayor. General Glux, ¿puedo preguntar por la mazmorra sellada? ¿Por qué ha atraído la atención de los demonios? Esta mazmorra quedó expuesta hace 2 años cuando el suelo se derrumbó. Aún no se ha aclarado y sabemos muy poco al respecto. El general hizo una pausa y añadió. Sin embargo, basándonos en los registros históricos de la gran biblioteca de la ciudad de Gostan, podría estar relacionado con un sabio de la era del Imperio Unificado. Según los registros, ese sabio sirvió en la corte imperial antes de regresar a la ciudad de Gostan. Más tarde, debido a rumores de tratos con demonios, fue exiliado por la nobleza y desapareció. Era del Imperio Unificado. Servicio en la corte. Sage.
Estas palabras clave hicieron que Shane pensara inmediatamente en el sabio loco Shar. Mientras tanto, Frieren se centró en otra cosa. ¿Tratos con demonios? ¿Fue el corrupto sabio cuál? El general negó con la cabeza. Los registros eran vagos, y había pasado demasiado tiempo para verificar nada. Shane miró la expresión de Frieren y supo que quería investigar personalmente la mazmorra. El sabio corrupto cual había sido uno de los oponentes más formidables que encontraron al subyugar al rey demonio. Había creado Zoltraak, que representaba una amenaza mortal para los magos en aquella época. La magia de ataques básicos que usaba ahora Frieren era una forma evolucionada derivada de analizar esa misma magia. En aquel entonces, el grupo del héroe no pudo derrotar a Qual y tuvo que sellarlo a él en su lugar. Habían pasado más de 70 años desde entonces. Si Qual hubiera dejado otra magia poderosa, y los demonios la hubieran conseguido y las consecuencias serían desastrosas. Con eso en mente, ya fuera para encontrar pistas sobre el sabio loco Charlo para localizar la magia restante de Qual, tenían que explorar esta mazmorra. General, dado que esta mazmorra ha atraído la atención de los demonios, dejarla en paz solo les invitará a regresar. Sería mejor despejarla, descubrir qué buscan y eliminar completamente sus intereses para evitar futuros ataques a la ciudad, dijo Shane. Tienes razón. Sin embargo, nuestros intentos anteriores resultaron en numerosas bajas. Actualmente no tenemos suficiente personal para formar otro equipo de expedición. Aunque reiniciemos la operación, llevará tiempo. En ese caso, ¿por qué no dejamos que Frieren y yo lo probemos? Reflexiones de los creadores Hardworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 33. Capítulo 33. Invertir milagros. Tras obtener la aprobación, el ayuntamiento y el gremio de aventureros proporcionaron a Shane y a los demás suministros extremadamente fiables. Incluso el equipo caro que nunca podía permitirse antes ahora era libre para elegir a voluntad sinceramente, considerado. Por supuesto, Shane no era de los que explotan las cosas al extremo. Así que solo llevó 10 espadas largas estándar, 10 hombreras, 10 armaduras de pecho, 10 armaduras de pierna, 10 muñequeras, 10 pares de botas pequeñas de piel de oveja, 10 kunai y shuriken, 10 canicas de hierro refinado, 10 conjuntos de ropa a medida, 10 juegos de ropa de cama de diferentes grosores, además de algunos juegos de té, utensilios de cocina, vajilla y papelería, y Frieren estaba completamente atónita. Vale. Shane palmeó su mochila medio llena con satisfacción. Tengo que dejar la mitad del espacio vacío, todavía tengo que buscar chatarra en la mazmorra. Con todo listo, ambos ingresaron oficialmente en la mazmorra. Y en cuanto entró, Shane entendió por qué esta instancia de mazmorra se llamaba la Tierra Invertida. Habían entrado en otra ciudad Gostan. Miró hacia atrás. Como un reflejo en el agua, la mazmorra era un espejo del mundo real. La diferencia era que fuera era de día, aquí era de noche. Y no había residentes. Una brisa tenue barrió las calles vacías. Toda la ciudad estaba en silencio. Shane se acercó un poco más a Frieren. La inquietante sensación de un pueblo fantasma le hacía pensar en demasiadas escenas desagradables. Los dos caminaron lentamente por las calles, intentando encontrar alguna pista útil. Tras varias manzanas, no encontraron nada. No hay trampas. Sin monstruos. Parecía no ser más que una ciudad vacía y corriente. Pero Shane sabía que no era así. Una mazmorra de alto riesgo que podría tragarse a grupos enteros de aventureros no podía ser tan simple. Si parecía normal en la superficie, entonces algo dentro tenía que ser cualquier cosa menos. Frieren, inténtalo. Interrogación de cierre. Quiero decir, intenta destruir los edificios de alrededor. Haced ruido, a ver si podemos sacar algo. Auge. Un enorme rayo de magia cruzó la calle, arrasando instantáneamente una hilera de casas frente a ellos. La explosión resonó con fuerza por la ciudad vacía, desconcertantemente fuera de lugar. Se quedaron allí esperando un rato. No pasó nada. Vamos. Prueba en otro sitio. Shane se dio la vuelta y casi explota en el acto. Una figura apareció detrás de ellos sin previo aviso. Alto e imponente, con un par de cuernos de cabra curvados. Piel gris oscuro grabada con extraños patrones negros. Bajo un espeso pelaje blanco, un rostro retorcido como el de un demonio lleno de colmillos, aterrador de contemplar. Era el Sage Corrupted Qual. Frieren no había detectado nada detrás de ella. Cuando apareció el objetivo, ya era demasiado tarde para reaccionar.
Cual sonrió con ferocidad mientras miraba a Shane y Frieren. 2 sujetos de prueba más. Con un chasquido de dedos, la magia se activó al instante, arrastrando a ambos a la oscuridad. Ven, prueba mi nuevo invento. Magia que invierte los milagros. A diferencia de la magia milagrosa, que lleva a la gente al paraíso, esta les permite saborear el miedo más profundo en sus corazones. Déjame ver cómo tiemblas. Y pitido, quedan 15 minutos para el final del examen. Shane se despertó con el sonido. Aturdido, abrió los ojos y se encontró sentado en un aula. En la pizarra frente a él había una línea de texto grande. Sala de exámenes N35, examen de acceso a la Universidad Matemáticas, examen nacional, de 15 a 17. ¿Qué? Miró hacia abajo y vio un examen impecable sobre su escritorio. Ni una sola palabra escrita, y una gran mancha de baba la manchaba. En un instante, sintió que no podía respirar. ¿Me quedé dormido durante el examen de acceso a la universidad? Todo lo anterior, solo fue un sueño y no. 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 Este es el sueño. Despierta. Bofetada. Shane usó todas sus fuerzas para darse una bofetada. El golpe fue tan fuerte que su rostro se hinchó de inmediato, con los oídos zumbando. Y el fuego la rodeaba. Sin embargo, Frieren sintió que su cuerpo se enfriaba. El pueblo en el que había crecido fue destruido. Por todas partes había ruinas. El general demonio frente a ella reía a carcajadas, sosteniendo los miembros amputados de sus compañeros. Quería mantenerse en pie y seguir luchando, pero su magia estaba completamente agotada. Ni siquiera podía mover un dedo, así era como moriría. Una risa baja resonó más adelante. El general demonio se transformó en el rey demonio, avanzando a través de la sangre pegajosa en el suelo, agarrándose la garganta. Sobreestimandos. Frieren miró los cadáveres de sus compañeros a sus pies y no dijo nada. Sí, se habían sobrevalorado. Perdieron contra el rey demonio. La humanidad había perdido la esperanza una vez más. Debería haberse quedado en el bosque. Este resultado era lo más apropiado. Entonces la voz de Flame sonó detrás de ella. Preguntó. Los demonios no pueden entender a los humanos. Entonces, Frieren, como elfo, ¿entiendes las emociones humanas? La pregunta fue como una piedra arrojada a aguas profundas, enviando ondas hacia afuera. En un instante, el rostro sonriente de Flame se transformó en innumerables otros. La abuela que la cuidó en la aldea de los elfos. El anciano que la invitó a dar una vuelta por la carretera. La niña que le regaló flores. Y Mel, que alababa su magia. Either, que disfrutaba acariciarle la cabeza. E Isen, que era tan indiferente como ella y tantas caras. Envejecían, morían, desaparecían hasta que finalmente todos se congelaban en un solo rostro inexpresivo. Vacío. Olou. Una oleada de culpa indescriptible y autocrítica surgió dentro de Frieren. Flame, al final, no aprendí nada y auge una luz tan brillante como el día atravesó la oscuridad en su visión. En un instante, destrozó todo a su alrededor. La voz de Shane resonaba en sus oídos. Frieren, todo recto. Su visión era completamente blanca. No podía ver nada, pero no dudó. Levantando su bastón, lanzó un hechizo directamente hacia adelante. Grieta, algo se rompió. Al mismo tiempo, el rugido ronco de Cal resonó. Imposible. ¿Cómo pudo fracasar el experimento? No. En ese momento, Shane activó Sprint y apareció delante de Frieren. En un instante, la atrajo hacia la barrera de la diosa. Al ver que estaba a salvo, finalmente soltó un suspiro de alivio. Gracias a la fuerte resistencia de Oclumancia contra la magia mental, despertó poco después de caer en la ilusión. Pero por mucho que la llamara, ella no respondía. Eso le había aterrorizado. No había manera de que pudiera luchar contra demonios solo. Por suerte, Electrocución y las granadas cegadoras volvieron a aparecer. Al ver que Frieren se había recuperado, echó un vistazo a la situación fuera de la barrera y preguntó con seriedad. Frieren, ¿puedes con 9 qualis? Reflexiones de los creadores Hardworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 3 comentario. Votar 2 restantes capítulo 34. Capítulo 34. 9 cualificaciones en la calle fuera de la barrera, 9 quals vagaban sin rumbo. 9 no es una aproximación, sino un recuento exacto. Después de despertarte de un susto, quiero decir, despertarte, lancé mi espada larga para crear un destello. Ese ataque mágico preciso tuyo ya mató a 1. Si no, ahora mismo nos enfrentaríamos a 10.
Tras escuchar la explicación de Shane sobre la situación, Frieren se dio cuenta de que las cosas se habían vuelto problemáticas. Miró a los 9 Quals que recorrían las calles circundantes, buscando constantemente sus huellas, y cayó en sus pensamientos. Cuando maté a uno hace un momento, escuché algo parecido a cristal rompiéndose. ¿Vidrio? Milímetros. Todos deberían ser clones de marionetas. Al mencionar clones, Shane pensó inmediatamente en el lugar del examen de mago de primera clase, la tumba del rey en ruinas donde Frieren y los demás se habían encontrado con el demonio del espejo de agua, una criatura capaz de crear copias perfectas. Esas réplicas podían reproducir perfectamente las habilidades y destrezas de combate del original. Si estos clones títeres pudieran hacer lo mismo, y entonces significaba que estos Quals también podían poseer fuerza de hace más de 70 años. En ese caso, con la fuerza actual de Frieren, derrotarlos no debería ser un problema. La única preocupación era cómo evitar que la rodearan y la abrumaran. De repente, recordó un término que solía usar mientras jugaba. Quitear. Frieren, ¿has jugado alguna vez a Eagle Atrapa Pollitos? Preguntó Shane. Es un juego que a los niños humanos les encanta. Una persona hace de gallina madre al frente, liderando una fila de polluelos detrás de ella mientras correte. El águila espera el momento adecuado para agarrar al último polluelo de la fila, uno a uno, hasta que todos estén atrapados. Atraer y aislar. No es mala idea. Como era de esperar, lo entendió de inmediato. Pronto, ambos observaron y cartografiaron las posiciones de las 9 Quals, utilizando el trazado de las calles y la ciudad para planificar su ruta de quite. Basándose en las posiciones marcadas, Shane ideó la ruta de tracción más eficiente, igual que un tanque principal atrayendo la agresividad en un juego. Vale. Seguiremos la numeración y empezaremos matando a Number 1. Sacó el nuevo equipo que había conseguido antes de entrar en la mazmorra. 10 kunai y shuriken. 10 pastillas de hierro refinado. Usando estas armas a distancia para hostigar, combinadas con la barrera de la diosa, estimó una tasa de éxito del 50%. Y empezaron a actuar según el plan. Frieren suprimió primero su maná por completo, sin dejar escapar ni un rastro. Se quedó en su sitio, esperando el momento adecuado. Shane guardó la barrera de la diosa, salió de la casa y giró lentamente hasta la esquina de la calle. Delante de él iba uno de ellos, cual número 9, buscando intrusos. Para ser sincero, como un famoso gran demonio bajo el ejército del rey demonio y el usuario de magia más fuerte entre los demonios, el poder de combate de Qua era incuestionable. Incluso Frieren, una maga elfa que había vivido más de 1000 años, admitió que en términos de maestría mágica, Qua podría incluso superarla. Enfrentándose a un enemigo tan poderoso, Shane era como una hormiga ante un humano. La razón por la que se atrevió a actuar como el que atraía la atención no era arrogancia ciega, venía del diagnóstico anterior de Frieren. Cuando intentó meditar por primera vez y no pudo percibir ningún flujo de maná, Frieren había declarado que no tenía absolutamente nada de maná. Ninguna en absoluto. En este mundo, los magos dependían mucho de la detección de maná. Especialmente en combate, magos expertos o ricos en maná mantenían la detección de maná activa en todo momento, formando gradualmente el hábito de percibir el mundo a través del maná. Para monstruos como demonios, que habían vivido durante siglos o incluso milenios, ese hábito estaba aún más arraigado. Un humano sin maná, probablemente ni siquiera se asimiló a su percepción. Pensó Shane para sí mismo. Efectivamente, llegó a su posición designada sin ningún obstáculo, ni siquiera necesitó su plan de escape de respaldo. Tumbado en una azotea, sacó un kunai de su bolsillo y apuntó al cual número 9 que había abajo. Era hora de que pagaran por su arrogancia. Wosh el kunai salió volando. Al mismo tiempo, Shane activó la barrera de la diosa para ocultarse. Se acuñó el número de calificación 9. Inmediatamente se dio cuenta de que había un enemigo cerca, soltó un rugido y comenzó a buscar en la zona. Su rugido alertó a los otros 8 Quals, que comenzaron a moverse hacia su ubicación. Entre ellos, el Qual número 1, debido a su posición, iba rezagado respecto al grupo principal exactamente como estaba previsto, cayendo en el rango de ataque de Frieren. Explosión: un rayo mágico salió disparado sin dudarlo. Una magia corta y comprimida, como una bala, impactó de lleno en la cabeza a Qual número 1. Su grotesco cráneo se derritió al instante, desapareciendo de un solo golpe. Shane elogió en silencio el disparo. Por la distancia, los Quals restantes ni siquiera se dieron cuenta de lo que había pasado. Solo vieron morir a su compañero. Naturalmente, no lograron detectar a la Frieren oculta.
Shane se movió en silencio en otra dirección, comenzando la búsqueda del número de calificación 2. Y tras más de 3 horas de guerra de guerrillas, los 9 Quas habían sido asesinados. Al mirar la única bolilla de hierro que le quedaba en la mano, Shane soltó un largo suspiro de alivio. Si no los hubieran acabado, se habría quedado sin armas de alcance. Frieren le miró y sonrió levemente. Shane, lo has hecho muy bien. Esa expresión de aprobación suave hizo que Shane sintiera que estaba mirando a su abuela elogiando a su nieto. Esa sensación no era bueno. No subas tu antigüedad así de repente, jovencita. En ese momento, toda la ciudad de Gostan comenzó a colapsar de repente, desmoronándose como cristales rotos y lloviendo. Shane reaccionó al instante, lanzándose hacia Frieren y desplegando la barrera de la diosa a su alrededor. ¡Bum! 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 Toda la ciudad se hizo añicos. El aire llenaba el polvo. Fragmentos esparcidos por el suelo. Cuando el colapso finalmente cesó, Shane vio algo que le sorprendió. Habían regresado a un lugar que ya habían visto antes, una cueva rudimentaria. Una cámara de piedra de unas pocas decenas de metros cuadrados. Una cama sencilla de madera. Una estantería vacía. Un escritorio con un bolígrafo de plumas apoyado sobre él y todo estaba cubierto de polvo, claramente intacto durante mucho tiempo. La misma disposición exacta a la habitación del sabio loco, Charles. Sin embargo, esta vez, el diario había desaparecido. En su lugar había una página rasgada de un libro desconocido. Concentró su mente y una línea de texto apareció ante sus ojos. Una página del cuaderno de la sabia Ewigestado. Incompleto atributo. Espejo numérico, púrpura / épico. Replica perfectamente las estadísticas físicas del oponente durante el combate. Deja que tu oponente se mire al espejo. Evaluación. Una fórmula mágica derivada de la investigación sobre el demonio del espejo de agua. En esta fase experimental, solo puede lograr replicación numérica. Reflexiones de los creadores Hardworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/Weblink comentario 3 comentario. Votar 2 restantes capítulo 35. Fa capítulo 35. Espejado numérico, espejo numérico, morado / épico. Replica perfectamente las estadísticas físicas del oponente durante la batalla. Deja que tu oponente se mire al espejo. En el momento en que leyó esa línea, Shane por fin entendió de dónde había salido el cualificacional del 1 al 9. Así que el sabio demonio en realidad había estado sirviendo como asistente de pruebas para el sabio humano. Seriamente. Dio un paso adelante, recogió la página rota y la examinó detenidamente. Este fragmento era claramente diferente del papel común. En ciertos ángulos, se podían ver tenues patrones formados por símbolos mágicos incrustados en él. Shane supuso que estos patrones mágicos ocultos eran la razón por la que la página no se había podrido en 1000 años. ¿Algún tipo de magia de preservación, quizá? Frieren también se acercó. Cuando vio la página en su mano, sus ojos se iluminaron. Pero cuando se dio cuenta de que solo había una página, su expresión se apagó ligeramente. Este es un fragmento del diario de la sabia Wig. Debe ser auténtico. Este tipo de papel tratado era comúnmente utilizado por grandes sabios expertos en alquimia. Muchos libros transmitidos antes del Imperio Unificado usaban este material especial. Shane asintió. Coincidía con su suposición anterior. He oído a Flame mencionar a Sage Ewing muchas veces. Se decía que era un gran sabio de la era mítica, el primer sabio. Creó muchas herramientas mágicas poderosas e inventó numerosos hechizos únicos para los humanos. Creo que la investigación sobre magia mental también empezó con él. Hizo una pausa y luego suspiró. Lástima que sea solo un fragmento. El contenido es incompleto, lo que hace extremadamente difícil analizarlo. Su valor para la investigación es bastante limitado. En ese punto, Shane no estaba de acuerdo. Puede parecer inútil para otros, pero él conocía el verdadero valor del afijo reflejo numérico escrito en esa página. Aunque aún estaba en fase experimental y solo podía copiar estadísticas físicas, ya era ridículamente potente. Imagínate. Si luchara contra Frieren, ¿no obtendría instantáneamente un poder mágico comparable al de ese viejo monstruo? Y si luchaba contra Aura la guillotina, incluso las básculas probablemente se confundirían. Por supuesto, los resultados de las batallas no se determinaban solo por las estadísticas. Los tipos de magia, la experiencia en combate y las elecciones tácticas podrían ser factores decisivos. Y luego había atributos adicionales de equipo.
Aún así, las estadísticas eran el romance de un hombre. Y le encantaba. Y esperar. Shane frunció el ceño, dándose cuenta de algo desagradable de repente. Si copiaba estadísticas contra oponentes fuertes, también copiaba estadísticas contra los débiles, ¿y qué si luchaba contra un Slime? Eso es malo. Este era un afijo mecánico. ¿Eso significa que estaría igualado con Frieren, y también igualado con una masa de baba? Y como el fragmento era tan especial, Shane no extrajo el afixo inmediatamente. En su lugar, lo guardó en su inventario. Planeaba copiarlo primero como copia de seguridad antes de extraerlo. Después de todo, aún necesitaba compararlo con el diario de la sabia Ewig en posesión de Aether. La ciudad de Gostan en espejos se había hecho añicos en innumerables fragmentos cristalinos. Lo que quedaba expuesto debajo era una oscura caverna subterránea. Saliendo del dormitorio del sabio loco Charles, Shane y Frieren entraron en el laboratorio exterior. El suelo estaba cubierto de escombros. Armas rotas, flechas dispersas y fragmentos de armadura dañada. Entre el montón, Shane encontró varios emblemas con la insignia del ayuntamiento. Los recogió uno a uno y los guardó con cuidado. Probablemente eran las marcas que llevaba el equipo de avanzada caído. Al menos, traerlos de vuelta permitiría a sus familias y amigos rezar por ellos, y darles un entierro digno. En cuanto al resto del equipo roto, siguiendo el principio de no desperdiciar nada, lo guardó todo en su inventario. Más afijos para cultivar. Shane. La voz de Frieren vino desde adelante. Al terminar, se acercó y se quedó inmediatamente atónito por la escena que tenía delante. En la vasta caverna subterránea, más de una docena de cofres del tesoro estaban dispuestos en filas ordenadas. Los ojos de Frieren brillaban de emoción. Maná, lo siento. Hay más de una docena de grimorios. Shane tragó saliva y susurró. Oye, Frieren, quizá deberíamos usar primero la magia de identificación del cofre del tesoro, por si acaso. Pero Frieren ya estaba agachada frente al cofre más cercano, completamente inmóvil. Con solo mirar su postura, Shane supo definitivamente ya lo había comprobado. Simplemente no se lo creía. Efectivamente, al momento siguiente, Frieren puso la mano sobre la tapa. Shane, ese hechizo solo tiene un 99% de precisión. No es un hechizo fiable. Y a lo largo de la historia, los magos más grandes hicieron sus descubrimientos aprovechando ese 1% de posibilidad restante. Y además, sonrió, con la mano firmemente sobre la tapa, con un tono seguro, según mis años explorando mazmorras, debe haber un grimorío dentro de esto. Esperar clic. Antes de que Shane pudiera terminar, Frieren levantó la tapa. Una enorme lengua salió disparada al instante chasquido. La envolvió y la arrastró directamente contra el pecho. Clac clac. El mímico empezó a masticar ruidosamente. Shane se quedó paralizado en el sitio. Como era de esperar, un momento después, los gritos de Frieren resonaron por la caverna. Es tan oscuro, tan aterrador. Su torso estaba atrapada dentro de las mandíbulas del mímico, dejando solo las caderas y las piernas hacia afuera, pateando salvajemente pero sin poder escapar. Sus llantos ahogados reverberaban sin fin. La boca de Shane se torció. ¿Cómo debería describir siquiera sus sentimientos actuales? Y tras toda una noche de caos, los dos finalmente abandonaron la caverna subterránea. Frieren estaba envuelta en una manta, completamente empapada, siguiendo a Shane con una expresión de insatisfacción. Shane, mientras tanto, se frotaba la parte baja dolorida de la espalda, completamente agotado. No, en serio, esto era demasiado. Un Frieren contra más de una docena de mimics. Esta mazmorra era directamente dificultad infernal. Héroes. En cuanto salieron de la mazmorra, el general Glux, que había estado esperando fuera, se apresuró hacia él. Los miró de arriba abajo, con un alivio genuino escrito en su rostro. Menos mal has vuelto sano y salvo. Inmediatamente ordenó a los sacerdotes detrás de él que dieran un paso adelante y comenzaran el diagnóstico y tratamiento para ambos. Al ver los ojos inyectados en sangre del general, Shane se sintió un poco conmovido. ¿De verdad el comandante Nata Ciudad había estado aquí todo el tiempo desde que entraron en la mazmorra? Ya te he preparado comida y habitaciones. Descansa primero. En cuanto a las operaciones de seguimiento, las entregaré al ayuntamiento. General, ya hemos limpiado la mazmorra. ¿Qué? Glux estaba atónito. Había supuesto que como mucho traerían información útil, pero la habían aclarado por completo. Apenas podía creerlo. Shane sacó los emblemas de su inventario y se los entregó. También encontramos esto dentro.
Con suerte, te serán útiles. Estos son y Luke se quedó paralizado. Sus manos temblaban al aceptar los emblemas, sosteniéndolos con cuidado. Permaneció en silencio durante un largo momento. Gracias. La ciudad de Gostan nunca olvidará lo que has hecho. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.